Buenas noches a todos, bienvenidos a Tiempo, Cirilo. Hola, buenas noches, nuevamente compartiendo el Evangelio en el cual el Señor nos mandó. Les queremos agradecer por escucharnos, por estar ahí, y les recordamos, antes que nada, que este programa se volverá a emitir, se pasará en diferido por Cablevisión 33 los días lunes y viernes a las 21 horas. Exacto, damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando aquí en 33 a través de la 1540 AM Radio Patria. Vamos a estar leyendo hoy que se encuentra en Colosenses 1 del 12 al 14, muy importante, después también leerlo. Junto a todo Uruguay, así que bueno, se nos ha ido el tiempo y bueno, gracias por estar ahí, nos encontramos la semana que viene. A tiempo. Hola a todos, buenas noches, gracias por estar ahí. Damos gracias a la gente que nos sigue a través de las distintas redes sociales, a través de Canal 11, Radio Patria, la 1540. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por poder compartir una palabra de salvación, una palabra de esperanza en este tiempo tan complicado. Sandra, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, gracias por permitirnos entrar en la casa, en el corazón, por permitirnos hablar esta palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 2 del versículo 13 al 17. Sandra, ¿podemos? Sí, dice San Marcos 2, del 13 al 17. Dice: después volvió a salir al mar, hablando de Jesús, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí vemos una serie de palabras profundas, audiencia y Sandra. Leví era Mateo. Sí. ¿Y quién era Mateo? Para aquellos que no conocen, Mateo era un judío que estaba trabajando para el reino de los romanos. Pero no solamente eso, sino que él cobraba impuestos, pero cobraba además. Se agarraba una parte para él y la otra parte se la daba a los romanos. Pero qué bueno cuando Jesús pasó por ahí y le dio una orden, le dijo: sígueme. Y dice que él no titubeó, la palabra acá dice que se levantó y lo siguió. Qué bueno cuando nosotros, Sandra y audiencia, escuchamos esa voz que nos llama, la voz de Jesús, y nos dice: sígueme. Yo cuando acepté al Señor, alguien me lo presentó, no titubeé, digo: quiero ese a quien tú me estás ofreciendo. Porque acá vemos cómo Jesús estaba eligiendo a una persona para que conociera su propósito en la tierra también. Así como Jesús eligió a 12, le eligió a 12, ¿verdad? Para enseñarlos, para guiarlos, para enseñarles, pero también para mostrarles cuál era su intención al venir a esta tierra. Y eso quiere a nosotros también enseñarnos Dios. ¿Por qué vino por nosotros? ¿Para qué vino? Y cómo quiere Él transformar nuestras vidas. Dice que entonces Él no vino a acusarnos o a señalarnos, como bien dice ahí, dice, él pudo sentarse a comer con pecadores, con publicanos, con personas que en ese tiempo para la religión no merecían estar cerca, o sea, no eran santos, no eran limpios. Pero Jesús estaba viendo su intención de rescatar, de transformarles la vida. Aquí en el versículo 15, tal cual que decías tú, Sandra, aquí vemos la justicia de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Y cómo me van a preguntar? ¿Y cómo es eso? Se sentó con los pecadores,
se sentó con la gente, con las personas que no daban nada por ella. Los mismos judíos, los mismos romanos. Mirá, y se sentó con pecadores. ¿Quién es este? Que hasta con los pecadores se sienta, con los ladrones, con las prostitutas, con los miserables se sienta. Pero ¿qué vino a hacer? Aquí vemos a Jesús, a Dios en persona de Jesucristo. Él, como siempre decimos, no hace excepción de persona. Está para todo aquel que quiera abrir el corazón y rendirse a Él. Y querer cambiar también. Claro, porque sí. Estas personas querían cambiar, obviamente. Mateo quiso cambiar. Enseguida dice, le siguió, levantó y le siguió. Otra persona que quiso cambiar, que la vemos en la Biblia, a Zaqueo. También era un publicano, un cobrador de impuestos. Y cuando vino Jesús a la vida de Zaqueo, cambió. Cambió, sí. No solamente él, Sandra y audiencia, sino el entorno, la familia. Fue una transformación de 360 grados en la vida de cada uno. Él dio, hizo un cambio tan grande que hasta lo que había, reparó lo que había sacado de más. Iba a dar mitad de su fortuna a los pobres y al que haya cobrado de más le iba a dar el doble de lo que... doble o 4 veces más, más de lo que les había retirado de más. Y entonces acá vemos a Jesús que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, Jesús vino, Él ya nos justificó, ¿verdad? A los que justificó, obviamente los sigue guardando, los sigue protegiendo, sigue al lado de ellos. Pero además de eso, quiere rescatar a los pecadores. Él vino a que los pecadores pudieran conocer el amor de Dios y pudieran arrepentirse. Obviamente, esta gente, así como estuvimos nosotros, Sandra, como decís tú, esta gente estaba enferma espiritualmente. Así como estuvimos nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, estábamos enfermos espiritualmente. Y esta gente que tenía y quería ser, y era necesario para el poblado, para esa ciudad, que la gente fuera salva, que la gente fuera sana espiritualmente, que conocieran la verdad de Dios, quién era el Señor, a qué vino acá para cada uno de nosotros, a cambiarnos, a transformarnos, a decir, tienen una vida nueva en mí, dice el Señor. Porque en sí somos todos pecadores, todos hemos fallado. Lo vemos en la Biblia, en todo tipo de personas que Dios nos relata, dejó en su palabra, personas a las que Jesús se acercó, todo tipo de pecado y de falla. Y esas cosas las hemos vivido nosotros, hemos fallado. Y así sea lo más pequeño que hayamos fallado, ya es pecado delante de Dios. Por lo tanto, estábamos lejos de Jesús, lejos de Dios. Pero Él vino a rescatarnos. Él vino a llamarnos a arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento tampoco podemos volver a la justicia, a la rectitud, tampoco podemos volver a Dios. Tiene que haber un deseo de ser transformados, de dejar que Dios nos cambie la vida. Ahí está. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, cuando Jesús, audiencia, aquel que no tiene todavía al Señor y quiere recibir al Señor, quiere cambiar la vida, Jesús se la cambia. Es una necesidad para este tiempo que Jesús gobierne nuestras vidas. ¿Por qué van a decir? Porque en este tiempo peligroso vamos a tener paz en el corazón. Hoy hay gente que no tiene paz, que anda con miedo. Corren de un lado para otro para recibir ¿qué? Y el único que te puede dar esa tranquilidad, esa esperanza, esa paz es el Señor Jesucristo. No hay otro. ¿No, Sandra? Y es cierto, y el Señor nos está diciendo hoy, nos dice, cada vez que alguien lo pueda escuchar, que pueda escuchar en su corazón que Dios lo está llamando, que Dios quiere que te acerques a Él, que Jesús te ama, Jesús quiere perdonar tus pecados. Y esto es la oferta más grande que un ser humano pueda tener, que le sean perdonados todos sus pecados, todas sus fallas, que no quede ni una sola que Dios no borre. Es la oferta más grande que Dios vino a hacer a esta tierra, porque Él
pagó el precio, Él sufrió el castigo que nos tocaba a nosotros y nos quiere hacer libres del pecado y de las consecuencias del pecado. Y si nosotros, la verdad, deberíamos, cada uno de nosotros, pensar en nuestro corazón que necesitamos ser libres de todo lo que hemos hecho mal, de toda nuestra carga, de toda la culpa, de todos nuestros pecados, pero también volvernos de tal forma que no volvamos a cometer lo mismo, que cambiemos de rumbo. Bueno, ahí está, para hacer eso, Sandra, y audiencia y teleaudiencia, dejás que Jesús entre en tu corazón, porque Jesús es un transformador de vida. Dios transforma las vidas. Vos decís, no, mi vida ya no tiene solución, mi vida está hecha un desastre, pero si dejás entrar o hay al veces Señor... que queremos cambiar y tampoco podemos, porque no tenemos fuerzas para cambiar, porque el pecado, la maldad, nace de nuestro corazón, está dentro nuestro. Entonces la única forma es que Dios lo arranque, lo saque de nosotros, nos perdone, nos limpie, pero además venga Él a vivir. Y ahí sí nos aseguramos que el corazón va a estar limpio, que las actitudes nuestras van a ser diferentes, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos, que todo nuestro ser va a ir encaminado hacia lo bueno, hacia la verdad, hacia la vida. Porque antes, así como vamos, si vamos en pecado, si vamos adulterando, si vamos fallando, si vamos mintiendo, si vamos engañando, si vamos haciendo todo lo malo, asesinando, robando, si vamos así, vamos directo a la muerte y al infierno. Y el Señor Jesús hoy nos quiere rescatar de ahí y nos quiere dar vida y nos quiere perdonar. Así que yo te animo que hoy puedas recibir perdón de Dios, porque hoy está disponible. Va a llegar un tiempo en que no va a haber esa disposición, ya va a estar cerrada la puerta. Así que hoy que podemos, vamos a decirle al Señor, vamos a pedirle perdón. Y vamos a aceptar ese perdón. No nos olvidemos, Sandra y audiencia, que el Señor vino para pobres, ricos, malos y buenos. Para todos. Para todos vino Él. A sanarnos, dice. Yo no vine, dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él vino a sanarnos, vino a liberarnos. Como dice en Isaías, a romper las cadenas de los que están presos. No estoy hablando físicamente, sino cuando nuestra alma está oprimida, cuando no tenemos paz, como decías tú, cuando estamos en tribulación, cuando hay pensamientos que nos atormentan. El Señor Jesús vino a sacar todo eso y darnos libertad. Jesús le dijo, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Pero ahí le estaba diciendo, ustedes también están enfermos, porque no me tienen a mí, no tienen a Dios en el corazón. Sí. Le dijo a los fariseos, a los que se creían la Biblia, ¿verdad? El Corán, aquel entonces, ¿verdad? Es que a veces si nosotros mismos muchas veces vemos una parte que la estamos cumpliendo bien y pensamos que estamos bien, y no nos dejamos revisar que hay muchas cosas en nosotros que necesitan ser transformadas. A veces un rencor o cosas guardadas, muchas cosas que Dios quiere sacar de nosotros para hacernos libres. Hoy queremos invitarte que si escuchás en tu corazón, sabes que hoy necesitas ese perdón y sabes que hoy Señor te dice, sígueme. Yo te animo en el nombre de Jesús a que te levantes de donde estás, de esa situación en donde estás y decidas seguir a Jesús y que puedas ser libre de todos tus pecados. Te invito a que estés orando en este momento con nosotros para entregarle tu vida a Jesús y dar ese vuelco que necesitas, dar esa transformación que necesitas. Señor Jesús, te necesito. Señor, no puedo seguir sumido en el pecado, no puedo seguir en esta situación. Necesito que me limpies el corazón, necesito que me transformes y me perdones. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Dile al Señor lo que has hecho mal, dile de lo que te arrepientes. En el nombre de Jesús te pido perdón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven y habita en mi corazón y anota mi nombre en el libro de la vida y empiezo a caminar hoy una nueva vida contigo, Jesús.
Si has hecho esta oración, 093 72 17 28. comunícate porque realmente queremos ayudarte a que sigas adelante. No te quedes en el camino, tienes que avanzar. Hasta la semana que viene. Nos A vemos tiempo. a tiempo.